Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias, profesor. ¿Y usted? ¿Qué hubo? Pues ahí más o menos, ahí pasándola, como puedo. Así estamos. Cholo. Sí, ¿verdad? Y Y luego todos igual, profe. y sí, luego no sé si les pase a algunos de ustedes, pero estamos con problemas de pandemia y se empiezan los problemas de otros tipos a acumularse. De igual forma, sí. Sí, sí, pues nomás hay que sobrepasarla, porque si no, esto se va a volver más caótico. Vamos a esperar un momento a que se incorporen los que faltan. Por lo que estoy revisando de sus... me falta revisar una práctica que me tocó trabajar con ustedes. No me acordaba de esa práctica, la de titulaciones ha sido base. Hoy la empecé a checar y y pues sí hay algunos errorcillos por ahí que encontré, al menos en una de las prácticas. Espero que los demás no los repitan. Sobre todo a la hora de los cálculos, donde les pedí que calcularan el porcentaje de acidez de las muestras que les proporcioné, los ejemplos, y, y no lo supieron hacer, no ubicaron quién era. Tenían que ser un porcentaje de acidez masa volumen, y obviamente el volumen de muestra lo confundieron con el de alícuota. Entonces ahí ya valió gorro todo. Pero bueno. Y la otra es que se les olvidó, bueno, al menos el que estaba revisando se les olvidó. No es cierto. Se les iba a olvidar el cuestionario, pero yo fui el que no me fijé. Sí, y sí lo tenían. Sí, más bien. Bueno. Faltan todavía algunos. ¿Ya está habiendo desertores o sí están entrando todos? Según tengo en la plataforma, 32. Creo que seguimos todos. Todavía, qué bueno. Ya vi que Ya vi también que empezaron a trabajar algunas prácticas relacionadas con reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Sí, Bueno, eso me va a permitir saltarme algunas cosas de la explicación. En realidad la práctica que vamos a revisar, bueno, la actividad tipo práctica, es sencilla, ¿sí? Entonces espero que la podamos hacer en poco tiempo. Bueno, pues creo que ya voy a empezar porque todavía faltan algunos. Por lo menos faltan 5 o 6. Voy a quitar mi cámara y voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve la presentación, chicos? sí, profe. Sí. Muchas gracias. Oh, ya apareció alguien más. Bueno, son dos juntos. Bien, la práctica del día de hoy, o la actividad tipo práctica, más bien, es la determinación de peróxido de hidrógeno. Lo vamos a hacer bueno, generalmente lo hacemos en una muestra comercial. De hecho, esto está en la farmacopea.
¿sí? La metodología que voy a seguir es un poquito diferente de la farmacopea, solamente es un poco parecida a la que hacemos nosotros aquí en el laboratorio, pero sin duda pueden consultar la farmacopea, a ver si al final me acuerdo y les pongo la imagen de la página de la farmacopea donde viene la determinación. Varía muy poquito, sobre todo en cuestiones de diluciones y todo eso. Ajá. Bien, la determinación de peróxido de hidrógeno es otra, se realiza por medio de una titulación, es decir, un método volumétrico, utilizando como reactivo titulante el permanganato de potasio, específicamente. Vamos a dar una revisión muy rápida, ¿sí?, sobre los fundamentos de las reacciones redox, ya que el permanganato de potasio, precisamente lo que hacen con el peróxido de hidrógeno es una reacción de óxido-reducción. Básicamente, pues una reacción de óxido-reducción es una reacción en donde hay una transferencia de electrones. Entonces debe de haber por un lado, una reacción de reducción, que más bien sería una semirreacción de reducción, como por ejemplo la que está ocurriendo en este ejemplo 5.1. El hierro 3+ está pasando a hierro 2+, a costa de un electrón. Su estado de oxidación indica, el cambio en el estado de oxidación indica que se está reduciendo. Y abajo tenemos otra semirreacción, que es el ion potasio, que en este caso, la forma como está escrita aquí la ecuación también es una ecuación de reducción. En realidad no debería de estar así escrita. Esta imagen que saqué de un texto, pues no es que tenga un error, pero generalmente no sé exactamente por qué escribe así la reacción, pero generalmente estos procesos los escribiremos de esta manera. Tendríamos el hierro 3+ más un electrón, me da hierro 2+, y más bien el hierro 3+ reaccionaría con el potasio elemental para dar ion potasio más un electrón. Esta es la forma que debería de tener la semirreacción de abajo. Entonces, en este caso, este proceso es de reducción y el otro proceso es de oxidación. Esos procesos son simultáneos, ¿sí? Son simultáneos, no puede haber un proceso de reducción solito y un proceso de oxidación solito. Siempre debe de haber, si hay una reducción, debe de haber una oxidación. Si alguien se reduce, alguien se oxida, ¿sí? Si suman estas ecuaciones, pues tenemos un electrón y un electrón, y entonces tenemos la reacción que tenemos aquí abajo. Generalmente estas se les llaman semirreacciones, y esta es la reacción global. Ahora, cada semirreacción generalmente se de esta manera, ¿sí? Tenemos un oxidante, el número de electrones y el reductor. Por eso quizá lo escribieron de esta forma, ¿no? Oxidante, electrones, reductor. Oxidante, electrones, reductor. Generalmente tenemos esa notación. Y bueno, de ahí, pues, si sumamos 2 semirreacciones, como lo hice en el ejemplo anterior, pues tenemos entonces una reacción global, incluso con un número diferente de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un oxidante 1, un reductor 2, que van a reaccionar. Los dos están involucrados en procesos separados, ¿no? Una semirreacción de reducción y una semirreacción de oxidación. Cuando sumamos los dos, tenemos la reacción entre el oxidante 1, el reductor 2, que me da el reductor 1, y el oxidante 2. Esto siempre y cuando el número de electrones sea igual, ¿sí? N1 es igual a N2, 2 electrones, 1 electrón, los dos, 3 electrones. Cuando cambia el número de electrones, entonces vamos a multiplicar cada semirreacción por el número de electrones de la semirreacción opuesta. Por ejemplo, esta por N2 y esta por N1. De tal manera que entonces se van a igualar los electrones. Generalmente eso es lo que hacemos, sobre todo cuando estamos haciendo lo que le llamamos el balanceo de la ecuación, ¿sí? que es precisamente el obtener la ecuación global. Ahora,
vamos, esta reacción química, como alguna vez han de haber visto, se puede desarrollar, por ejemplo, en un mismo medio, o sea, en un recipiente, vamos allá, donde tengamos el oxidante y el reductor. Sin embargo, sabemos que también los podemos separar, ¿sí? No están independizados, o sea, nada más separamos los dos procesos, pero tienen que haber contacto entre ellos. Si recuerdan, en química inorgánica vieron las celdas electroquímicas. Entonces hay una semicelda, si se les llamaría, que es este vasito de precipitados, donde tenían un proceso, ¿sí? Un proceso que podía ser el de oxidación, y en la otra semicelda un proceso que era el de reducción. Pero para esto necesitábamos un conductor, en este caso son los electrodos, y un puente salino, que cerrara el circuito. Entonces también se pueden separar, sí se pueden separar los dos procesos, pero no puedo tener este proceso solo si no tengo este otro, ¿sí? Entonces siempre, repito, debe de haber si hay una oxidación, hay una reducción. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, de manera muy general. Ahora, estas reacciones químicas siempre están al equilibrio, ¿sí? Es decir, son reversibles. Pero, por ejemplo, como ustedes saben, los equilibrios tienen constantes de equilibrio. De hecho, yo, por ejemplo, podría escribir la constante de equilibrio de esa ecuación hipotética, ¿no? La constante de equilibrio, por ejemplo, de esa ecuación, tendría que ser la concentración del reductor 1, si estoy con productos, elevado a el número de electrones 2, que sería el coeficiente estequiométrico, a la hora de balancear, por la concentración del oxidante 2 elevado a la N1, entre la concentración del oxidante 1 elevado a la N2, entre la concentración del reductor 2 elevado a la N1. Esta sería la constante de equilibrio de esta reacción. Ahora bien, como ustedes saben, hay constantes de equilibrio de valores altos o de valores pequeños, ¿no? Esta constante de equilibrio puede ser que sea menor a la unidad, o puede ser que sea muy grande, ¿no? Mayor a la unidad. Si es muy pequeño, entonces, ¿qué quiere decir? Que el denominador pesa más. Eso significa que entonces hay más, la concentración de los reactivos es mucho mayor a la de los productos. O sea que el equilibrio estaría desplazado hacia reactivos. Si vamos a poner una flecha, ¿no? El equilibrio estaría desplazado en este sentido, ¿sí? Reactivos, productos. Si la constante de equilibrio tiene un valor muy grande, entonces significa que pesa más el numerador, ¿sí? Esto significa que hay más productos que reactivos. Entonces el equilibrio está desplazado en este sentido, hacia productos. De tal manera que para que ocurra esto también lo podemos analizar, ocurriendo esto también lo podemos analizar desde el punto de vista de las sustancias involucradas. Siempre en una reacción redox hay un oxidante y un reductor, ¿sí? Si el equilibrio está desplazado hacia reactivos, primero vamos hacia productos. Esto significa que el oxidante 1 es más fuerte que el oxidante 2 que se produce, ¿sí? Este oxidante 1 es más fuerte que este. ¿Sí? Es una especie capaz de oxidar a otra con mayor fuerza que el oxidante 2, tal que el equilibrio lo desplaza hacia la derecha. Lo mismo sucede con el reductor. El reductor 2 es mucho más fuerte que el reductor 1, ¿sí? Entonces el equilibrio está más desplazado hacia la derecha. Si fuera al revés, que el equilibrio estuviera desplazado, como lo dice la flecha de abajo, o sea, hacia reactivos, sería al revés. El oxidante 2 y el reductor 1 serían más fuertes que el oxidante 1 y el reductor 2. ¿Sí? Eso como consecuencia llevaría a un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. Entonces, generalmente una reacción de óxido-reducción es entre un oxidante el fuerte y un reductor fuerte, ¿sí? Que forman como productos reductores y oxidantes débiles. Entonces vamos siempre de fuerte a débil. Si el sentido es el 1, los reactivos son más fuertes como oxidante y como reductor. Si el sentido es en 2, los productos son más fuertes. Me refiero al oxidante y el reductor. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Muy bien.
Ahora esto lo podemos incluso nosotros extrapolar y verificar, sobre todo utilizando los famosos potenciales eléctricos. No sé si en alguna de las clases de laboratorio que tuvieron, anteriores a la mía, hablaron sobre los potenciales eléctricos. No, profe. ¿No? ¿No han hablado sobre eso? Bueno, lo que pasa es que mi enfoque siempre en la química analítica, bueno, les he de confesar, yo estudié, hice estudios de posgrado en química en la Facultad de Química de la UNAM, y precisamente mi área de estudio es química analítica. Allá, por ejemplo, donde yo he estudiado, la química analítica se revisa desde un punto de vista muy físico-químico, ¿no? Ese es el punto de vista que generalmente yo les aporto, un poco diferente al que generalmente les dan mis demás compañeros, que no está mal lo que les explica, o sea, lo que les explican está bien, solamente que procuro utilizarlo, pues lo que he aprendido para contribuirles en algunos otros aspectos únicamente, ¿no? Y este es uno de ellos. Yo, por ejemplo, les puedo decir que pueden analizar el desplazamiento de un equilibrio utilizando los potenciales de reducción. Seguramente, si alguno de ustedes se acuerda, sí los vieron cuando llevaron este tema en química inorgánica. Les debieron de haber mencionado siquiera estos potenciales, siquiera de nombre, y a lo mejor les presentaron por lo menos el del cobre y el del zinc. Ajá. Estos potenciales se determinan experimentalmente bajo ciertas condiciones. Se utiliza una celda como esta, ¿no?, para determinarlos. Nada más que se utiliza en una de las semiceldas un electrodo de hidrógeno. Un electrodo de hidrógeno donde se está burbujeando hidrógeno gaseoso y se tiene una solución de ácido clorhídrico, me parece que 1 molar. Y se pone el sistema de estudio. Por ejemplo, aquí podría ser cobre o zinc, o algún otro sistema susceptible a sufrir reacciones de oxidorreducción. El electrodo de hidrógeno, que se le llama electrodo normal de hidrógeno, se le asigna el potencial de 0 volts, ¿sí? Arbitrariamente es el de 0 volts. Entonces, como todo está en condiciones estándar, este cerito es en condiciones estándar. Ajá. Significa que estamos a 25 grados Celsius, concentraciones de 1 molar, por eso el ácido clorhídrico que tiene la celda de hidrógeno es de 1 molar, y también las sales que se están colocando tienen que tener esa concentración 1 molar, y se procura que sea a una atmósfera de presión. Ajá, una atmósfera de presión. Y entonces lo que se hace es determinar este potencial del sistema de estudio, en este caso zinc 2+ con zinc 0. Se utiliza un electrodo de zinc, por ejemplo, y una solución de, por ejemplo, sulfato de zinc, o en este caso se utiliza un electrodo de cobre y una solución de sulfato de cobre 1 molar para poder determinar el potencial del cobre 2+ al cobre 0. Ajá. Asumiendo que el electrodo de hidrógeno es 0, entonces siempre está relativo al electrodo normal de hidrógeno, porque para calcular ese potencial se calcula una diferencia de potencial de celda. Si toda esta es la celda, se calcula esta diferencia de potencial es el potencial, en este caso va a ser todo estándar, del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Ajá. Y siempre en el ánodo siempre se lleva a cabo la oxidación y en el cátodo la reducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 semireacciones de zinc y de cobre con su potencial eléctrico estándar, su potencial eléctrico estándar de reducción, porque se procura determinar potenciales de reducción. Si ven la ecuación química, está en sentido de reducción. Este es el oxidante, los 2 electrones, y se convierte en un reductor. Oxidante, los 2 electrones y reductor. Si se volteara la ecuación, entonces sería potencial de oxidación estándar. Pero generalmente las tablas que vienen en los manuales son potenciales de
de reducción. Y entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, se está estudiando la famosa celda de Daniell. Tienes una solución de sulfato de zinc, 1 molar, un electrodo de zinc, una solución de sulfato de cobre, 1 molar, un electrodo de cobre, un puente salino que puede contener una solución de cloruro de potasio para cerrar el circuito. El flujo de electrones se da en este sentido. Tenemos un voltímetro para medir potencial. Quiere decir que el zinc libera electrones hacia este electrodo, lo cual quiere decir que hay una oxidación por ahí, ¿sí? Ahí la oxidación, ese es el ánodo, y el cátodo es donde se está dando la reducción. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí la semirreacción del zinc 0 a zinc 2 más 2 electrones. Vean que invertí la ecuación de reducción. Ahora tiene un sentido de oxidación. Sin embargo, por fines de cálculo, por facilidad, conservo el potencial. Yo tendría que, si yo le doy el potencial a esta ecuación, tendría que cambiarle el signo, nada más. Tendría que ser positivo. Sin embargo, lo mantengo porque así me conviene para los cálculos que voy a hacer ahorita. Y tengo por otro lado el cobre 2 más 2 electrones que me da cobre 0, ¿sí? Y el potencial estándar de reducción correspondiente. Y entonces lo que hago es sumar las dos semirreacciones. Los dos son 2 electrones involucrados en las 2 semirreacciones, y sumo zinc 0 más cobre 2 más, me da zinc 2 más cobre 0. Ahora, aquí entonces es el ánodo, y la reducción es el cátodo. Otra cosa, la notación, así como está potencial de reducción, siempre se pone oxidante guión reductor. Aquí es oxidante reductor. Si yo cambiara potencial de oxidación sería al revés, reductor oxidante. Pero les repito, siempre son así. Entonces ahora el potencial de celda estándar va a ser el potencial del ánodo, del cátodo, perdón, menos el potencial del ánodo. Y en este caso el del cátodo es el del cobre y el del ánodo es el del zinc. Entonces 0.34 menos 0.76 me da 1 volt. Creo que es 1.10. Sí, es 1.1. Ahí está. Lo corrijo. Bueno, lo pinto aquí. Este es 1.1, ¿sí? Más 1, cerrado. Ahora, hay una forma de interpretar esto también. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si ese potencial de celda estándar es menor que 0, la reacción no es espontánea. Quiere decir que no procede en el sentido en que está escrita, ¿sí? Si el potencial de celda es mayor que 0, la reacción es espontánea. Quiere decir que sí procede en el sentido en que está escrita. En este caso es un potencial positivo, ¿sí? 1.10 quiere decir que así como está escrita, procede en este sentido. ¿Sí se entendió? Sí, profe. En el sentido contrario, difícilmente se llevaría a cabo. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo iba a preguntar, ¿y en dado caso de que fuera 0? En este caso, pues no está ocurriendo nada, ¿sí? Lo que pasa es que esto de que no procede, no es de... O sea, lo que sucede es más bien la tendencia al equilibrio, ¿sí? Si es mayor que 0, digamos que el desplazamiento del equilibrio está hacia acá, ¿sí? Hacia reactivos, ¿sí? Y si es menor que 0, si es menor que 0 es hacia reactivos. Y si es mayor que 0 es hacia productos. Y si es 0, pues no está ocurriendo nada. ¿Sí? Ok, profe. Sí, gracias. ¿De qué? Bueno, entonces esto en los textos van a encontrar silencio por ahí. Escucho un fondo.
Fíjense, en esta tabla que tengo aquí, se está muy pequeños los valores, pero se alcanza más o menos a ver. Aquí tenemos el electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? La semirreacción referida al electrodo normal de hidrógeno. 2 protones más 2 electrones me da hidrógeno gaseoso. El potencial eléctrico es 0 a condiciones estándar. Y entonces aquí tenemos potenciales de reducción de muchos sistemas, ¿no? Algunos están por debajo del potencial del electrodo normal de hidrógeno y otros por encima, ¿sí? Cuando tú tienes un valor alto relativo al potencial del electrodo normal de hidrógeno, o sea, positivo, entre más positivo, más fuerte es el agente oxidante involucrado. Ajá. Y es por eso también la convención de todo ponerlo en un sentido, nada más en sentido de reducción, para que podamos tener el agente oxidante en la semirreacción del lado izquierdo y el reductor del lado derecho, para poderlos comparar fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias especies químicas, ¿no? Por ejemplo, el óxido plumboso es un agente oxidante que por tener un potencial de 1.46 volts sería mucho más fuerte que el oxígeno gaseoso, por ejemplo, que tiene un potencial de reducción de 0.70. Entonces, entre más alto sea el potencial de reducción, más positivo, más fuerte es el agente oxidante. Por el contrario, entre más negativo sea, el reductor es el que es más fuerte y más débil el agente oxidante, ¿sí? Entonces, más positivo, más fuerte el agente oxidante, más débil el reductor. Más negativo, más fuerte el agente reductor que el oxidante. Esto va un poquito, es un poco parecido, no sé si ya están viendo reacciones ácido-base. Sí. Ajá. Bueno, en el modelo de Brewster y Lowry les dice que un ácido fuerte te da una base débil, y por el contrario, una base fuerte viene de un ácido débil, ¿sí? Aquí es lo mismo. El oxidante es más fuerte que su conjugado reductor. El reductor es débil, y una base, un oxidante débil viene de un reductor fuerte, ¿sí? Entonces es algo un poco semejante. Ajá. Ahora, ¿para qué nos sirven estos potenciales? Me voy a saltar algunas cosas, ¿sí? Esos potenciales, por ejemplo, aquí están relacionados con una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, que verán más adelante seguramente. Por ejemplo, esta ecuación de Nernst nos establece el potencial de celda, ¿sí? Y hay un potencial estándar de celda y la constante de equilibrio del sistema que estemos estudiando. Y con ella podemos estudiar también, podemos calcular la constante de equilibrio de una reacción química, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, esta es la forma de calcularlo, sería el logaritmo de la constante de equilibrio igual al número de electrones transferidos por el potencial estándar de celda entre 0.06. Por ejemplo, para esta reacción que vimos ahorita, tenemos el potencial estándar de celda que era 1.10 volts, se están transfiriendo 2 electrones, entonces sería el logaritmo de Kc igual a 2 por 1.10 entre 0.06, sería 36.7. Si yo quiero tener el valor de la constante de equilibrio, porque en realidad ya con eso ya la tengo, pero quiero quitarle el logaritmo, pues sería Kc. Kc igual a 10 a la 36.7. Positivo, lo cual me evidencia, o me confirma, más bien, el desplazamiento del equilibrio en este sentido, ¿sí? Como lo habíamos predicho, simplemente con el puro valor de potencial de celda. Habíamos dicho que como es positivo, la reacción es espontánea, o sea, procede en este sentido, se está desplazada hacia productos, ¿sí? Y ahora lo confirmamos con la constante de equilibrio, ¿sí? Me estoy saltando muchas cosas de esto porque esto lo van a ver y no tenemos demasiado tiempo para revisarlo. Lo que les quiero mostrar es que con los potenciales estándar podemos hacer predicción de reacciones. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en la UNAM. No es que ellos lo desarrollaron, de hecho vinieron unos químicos analíticos franceses en los años 70, 80, que trajeron algunas metodologías muy interesantes, sobre todo para mejorar la enseñanza de la química analítica.
muchas de ellas tenían tenían algunas herramientas mnemotécnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una escala de potenciales estándar en volts, ajá, donde vamos a ubicar esos potenciales de menor a mayor. Ajá. El potencial 1 es más pequeño que el potencial 2 que el potencial 3. Entonces, cuando nosotros queremos predecir una reacción óxido-reducción en una mezcla reaccionante, tenemos que ubicar cuáles son las especies que están presentes y cuáles son los pares conjugados. Ajá. Entonces siempre se pone en el potencial estándar 1, tenemos arriba el oxidante 1 y su reductor, su par conjugado 1. En ácido base sería el ácido conjugado y la base conjugado. Por ejemplo, acetato, y ácido acético y acetato. Pero aquí es óxido reducción. Entonces el oxidante y el reductor. El oxidante 2 y el reductor 2. Arriba el oxidante, abajo el reductor. Y aquí está su potencial estándar. Potencial estándar 3 del sistema 3, oxidante 3, reductor 3. ¿Cómo se colocan estos potenciales? ¿Cómo se asigna 1, 2 y 3? Repito, de menor a mayor valor. Los oxidantes más fuertes van a quedar precisamente a la derecha, ¿sí? O sea, el oxidante 3 es más fuerte que el oxidante 2 que el 1. Y el reductor más fuerte va a estar entonces a la izquierda. El reductor 1 más fuerte que el 2, más fuerte que el 3. Y esto va con lo que les platicaba de los potenciales, ¿no? Entre el potencial sea más positivo, más fuerte es el oxidante, más débil el reductor. Entre sea más negativo, más fuerte el reductor, más débil el oxidante. Entonces, entre el potencial sea más positivo, porque va de menor a mayor, más fuerte el oxidante, más débil el reductor. Entre vaya más a la izquierda, va a ser más negativo el potencial, más fuerte el reductor, más débil el oxidante. ¿Sí queda claro esto? Sí, profesor. Ahora bien, siempre había mencionado que las reacciones de óxido-reducción siempre va a ser el oxidante más fuerte con el reductor más fuerte, ¿sí? Si yo tuviera estos sistemas, por ejemplo, bueno, aquí tengo nada más dos, oxidante 1 y reductor 1, oxidante 2 y reductor 2. La reacción espontánea va a ser entre el oxidante 2 y el 1, porque por la posición en la que están, este sería el oxidante más fuerte y este el reductor más fuerte. Entonces la reacción sería en este sentido. Ajá. Y dándonos como productos las especies débiles, el oxidante 1 y el reductor 1. Eso se le llama la regla de la N invertida. Ajá. Entonces, regla de la N invertida es una reacción espontánea, ¿no? Entre un oxidante y un reductor. Si fuera la N normal, sería una reacción no espontánea. Entonces, una reacción espontánea me indicaría el desplazamiento del equilibrio hacia productos, que generalmente en química analítica es lo que nos interesa, que haya un desplazamiento de un equilibrio hacia productos para tener constantes de equilibrio grandes y entonces estemos en posibilidad de determinar la concentración de algún analito, ¿sí? Entonces, si tenemos una mezcla de oxidantes y un reductor, por ejemplo, siempre el reductor más fuerte va a reaccionar con el oxidante más fuerte, ¿sí? Siempre ese va a ser el sentido. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de un reductor 3, un reductor 1 y un oxidante 1. Este reductor 3 quedaría, si reaccionara con el oxidante 1, sería una reacción no espontánea. Sería la regla de la N normal. Entonces esta no es posible. Pero sí el oxidante 1 con el reductor 2, regla de la N invertida, y entonces me daría como productos oxidante 2 y reductor 2. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción entre el cerio 4 y el cobre más, porque el cobre 1 más sería el reductor respecto al cobre 2 más, y el cerio 4 sería el oxidante. Y en la escala donde podemos tener una mezcla que contiene incluso hierro, el cerio 4 es el oxidante más fuerte y el cobre más el reductor más débil, ¿sí? Y entonces ya con esto podemos hacer nuestra reacción química, ¿sí? Bueno, en este caso el ejemplo dice, se tiene dos oxidantes hierro 3 más y cerio 4 más, o sea, este y este, a la misma concentración. Y en medio ácido, muchas reacciones de óxido-reducción dependen del pH también. Para cuantificar esta mezcla se titula con una disolución de cobre,
Fíjense, aquí ya es un ejemplo incluso de titulación. Tenemos una mezcla de cerio y hierro, cerio 4 y hierro 3 más. Y se va a titular con una solución de cobre 1 más. Prediga si hay o no reacción al adicionar la disolución de cobre 1. Si hay una o dos reacciones, escríbalas correctamente. Primero las semireacciones y posteriormente la reacción global. Y necesitamos estos datos, los potenciales estándar de reducción. De hierro 3 a hierro 2 más, de cerio 4 a cerio 3, de cobre 2 a cobre 1 más. Y entonces se construye la escala de predicción de reacciones. Ya vimos que el cerio 4 reacciona con el cobre más, es la primera reacción que se va a verificar. Entonces tenemos como productos el cerio 3 más y el cobre 2 más. Entonces pasa de cerio 4 más a cerio 3 más a costa de un electrón. Y el cobre más pasa a cobre 2 más a costa de un electrón. El primero es el proceso de reducción, el segundo de oxidación. Y como son los mismos electrones, nada más la sumo. ¿Sí? Se van los electrones y me queda cerio 4 más cerio más cobre más, me da cerio 3 más cobre 2 más. Y esta es la reacción de titulación, la primera. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda? Pues entre el hierro 3 más y el cobre 1 más. ¿Alguna duda de cómo se usa esto? No, profesor. ¿No? Más adelante vamos a ver. Bueno, este es el método que utilizamos para predecir reacciones redox. Ahora bien, bueno, con esta misma, antes de pasar a la siguiente lámina, que ya es la última de esta parte de fundamentos. Aquí debió de haber puesto los potenciales, no los puso en el ejemplo, ¿no? Aquí estaría el del cerio de 0.158. Aquí estaría el del hierro de 0.77. Sí, 0.77. Y, no, es 1.17, 1.7 el del cerio, perdón. Aquí me equivoqué, lo voy a borrar. Sí, es 1.7 este es 0.77 volts y este es el más pequeño de 0.158. Aquí se les pasó a ponerlo. Entonces esta sería la primera reacción. La segunda reacción sería esta, ¿no? Hierro con cobre para darme otra vez cobre 2 más y y hierro 2 más. Esa sería la segunda reacción. Ahora, sí, aquí podemos poner los potenciales estándar también. Voy a poner el potencial estándar, lo voy a marcar como 1, para no escribir demasiado. Este es el del cerio, que es 1.7 volts, y este sería el del cobre, le voy a poner como 2, 0.158 volts. Entonces, este proceso que pasa de cerio 4 a cerio 3 es la reducción. El segundo proceso sería pasar de cobre más a cobre 2 más. Este sería la oxidación. Este significa que este es el ánodo, el proceso anódico, y este es el proceso catódico. Entonces, si quiero calcular el potencial de la celda para verificar la espontaneidad que me está diciendo esto, sería el del cátodo menos el del ánodo, es decir, 1.7 menos 0.158. ¿Cuánto me da eso? Eh, 1.540. 800. A ver, ya fueron varias versiones. 1.542. 42, ok, 542 volts. El valor positivo me dice que es una reacción espontánea que está desplazada hacia productos. Si quiero la constante de equilibrio de este sistema que estoy analizando, pues nada más identifico el número de electrones, el potencial de celda y 0.06, un valor constante. El número de electrones que se están transfiriendo es 1. Entonces sería 1
por el potencial de celda, que es 1.542 volts entre 0.06. ¿Cuánto me da esto? 25.7. 25.7. Si no me gusta en forma logarítmica, esto es constante de equilibrio igual a 10A más 25.7. Es un valor enorme, enorme. Generalmente las reacciones de óxido-reducción espontáneas tienen constantes de equilibrio gigantescas, ¿sí? Están muy desplazadas hacia productos, lo cual indica que son muy cuantitativas, muy eficientes para hacer titulaciones, porque nos aseguran que podamos hacer una determinación del analito con una eficiencia muy alta, ¿sí? Por el contrario, la reacción no espontánea tendría constantes de equilibrio demasiado pequeñas. Por eso es por lo que a veces se pregunta de esta manera si hay o no reacción. O sea, si estuviera planteando la reacción contraria, una reacción no espontánea, por ejemplo, cobre 2 más con cerio 3 más, eso me daría una constante muy, muy pequeña. Vamos a dar un número, por ejemplo, 10 a la menos 30, ¿no? Eso es demasiado pequeña que casi puedo decir que no se da, ¿sí? Esas reacciones no me sirven a mí en cuanto a métodos analíticos. Pueden tener otros usos, pero en cuanto a métodos analíticos no me sirven. Entonces, más o menos es la forma mnemotécnica de predecir reacciones. Ahora, eso ya es en cuanto a la reacción química. Vamos a ver algunos aspectos volumétricos, pero antes veamos un resumen. Para que una reacción espontánea redox se lleve a cabo, se requiere que exista en disolución cuando menos un oxidante y un reductor. Primer punto. Segundo punto, el oxidante puede reaccionar con cualquier reductor colocado a su izquierda. Esto es ya en la escala de predicción de reacciones. Cualquier reductor que esté a su izquierda. Mientras esté a su derecha no va a reaccionar, o casi nada, ¿no? Y que por tanto tenga un valor de potencial menor que el del oxidante, ¿sí? Para que tengas una reacción espontánea. Si hay más de un oxidante y de un reductor, entre más alejados se encuentran los valores de potencial estándar o normal del oxidante y del reductor, más fácilmente se llevará a cabo la reacción redox. Esto tiene que ver con esto precisamente, con la escala de predicción de reacciones. Algunos aspectos volumétricos. Voy a agrandar esto. Una gran parte de los métodos cuantitativos en volumetría se van a basar en reacciones redox, entre agentes oxidantes y agentes reductores. En el análisis volumétrico por neutralización, los ácidos se cuantifican mediante disoluciones alcalinas valoradas. O sea, un ácido lo valoro con una base y por el contrario, una base la valoro o la titulo con un ácido. Así, los métodos volumétricos por reacciones de óxido-reducción van a emplear también soluciones valoradas de sustancias oxidantes o reductoras. Es decir, si yo quiero cuantificar un agente reductor, necesito como reactivo titulante un agente oxidante. Si yo quiero cuantificar un agente oxidante, necesito como reactivo titulante un agente reductor. ¿Sí se entiende esto, chico? Sí. Ahora, sí. También así como en los métodos volumétricos de reacciones ácido-base, también los métodos que se desarrollan con reacciones redox también pueden usar indicadores, igual curvas de titulación. Se puede hacer obviamente una curva potenciométrica, pero también podemos usar algunos indicadores. Hay de varios tipos, ¿no? Básicamente son 3. El indicador que es específico, como por ejemplo el almidón, es un indicador específico que se emplea sobre todo en titulaciones donde se utiliza el yodo, donde está de por medio el yodo como por reactivo titulante. El almidón va a formar un complejo de color azul oscuro con el yodo y la reacción es muy sensible en cantidades muy pequeñas de yodo. Bueno, aquí hay algunos aspectos ya finos, ¿no? La reacción es sensible con cantidades pequeñas de yodo. Al titular agentes reductores con yodo, la disolución permanece incolora hasta alcanzar el punto de equivalencia. Una fracción de gota del titulante en exceso imparte a la disolución un color azul perfectamente perceptible. O sea, generalmente el yodo se aprovecha ese complejo que se forma con el almidón, que es de color azul, para ver un punto final
en la titulación, generalmente es de incoloro a azul, o al revés, hay veces que se hace la reacción contraria, entonces vas de azul a incoloro, por ejemplo, ¿sí? Pero es utilizando el almidón, que es específico del yodo. Hay otro tipo de indicadores que son de óxido reducción. Estos van a cambiar de color dependiendo dependiendo de las condiciones del medio. A veces van a tener un color en su forma oxidada y otro color en su forma reducida. Ajá. Y generalmente son colorantes de colores vivos, que son agentes oxidantes o reductores débiles y pueden oxidarse o reducirse. Ok. Hay otros que se llaman autoindicadores, ¿sí? Estos autoindicadores son en realidad el reactivo titulante mismo. Lo que pasa es que el reactivo titulante posee un color en particular, y entonces agregando un pequeño exceso del reactivo titulante te cambia inmediatamente de color la solución. Me refiero al medio de reacción. Es el caso precisamente del permanganato de potasio, ¿sí? Tiene un color violeta, un violeta oscuro. Cuando se agrega un pequeñito exceso del reactivo titulante, que es el permanganato de potasio, repentinamente cambia de color, ¿sí? Porque ya el permanganato ya no tiene con quién reaccionar. Entonces, con una gotita que se agregue de más, luego lo pinta de color y ya eso indica el punto final de la valoración. Entonces, el permanganato es un autoindicador, es reactivo titulante y al mismo tiempo es el indicador, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No. Bien, nos vamos directo ahora sí a la determinación del peróxido de hidrógeno. Ya. Con esta breve introducción de reacciones de óxido-reducción, muy rápida. Dice, el agua oxigenada de 10 volúmenes es la que generalmente compramos en las farmacias. Sabemos que se utiliza como desinfectante, debido a que sus soluciones no son estables durante un largo periodo de tiempo. Generalmente hay que valorarlas, ¿sí? Sí, porque sufren una reacción de descomposición, la cual está aquí abajo. Esta reacción es una reacción de descomposición en donde el peróxido se descompone a oxígeno y agua. En realidad esta es una reacción de dismutación. Bueno, sí es de descomposición, pero también se le llama técnicamente en química analítica de dismutación, ¿sí? El peróxido es un anfolito óxido-reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser un oxidante y un reductor. Y entonces sucede que puede reaccionar consigo mismo, ¿sí? Para formar un agente oxidante y un agente reductor, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hay especies químicas que reaccionan consigo mismas y que tienen, se les llama reacciones de dismutación, ¿sí? Que tienen un comportamiento ambivalente. Por ejemplo, el agua también, si nosotros la analizáramos de esta manera, si yo pongo esta ecuación, 2 moléculas de agua, formando oxidrilo y una molécula de ion hidróneo, sería la dismutación del agua, porque aquí son 2 moléculas de agua reaccionando. Nada más que aquí no es un proceso de oxidorreducción, sino es un proceso de transferencia de protones, ¿sí? Un protón de esta molécula de agua está pasándolo a esta otra molécula de agua para formar el ion hidróneo, y entonces nada más se queda esta parte de la molécula como oxidrilo, ¿sí? Esta es la famosa reacción equilibrio de autoprotólisis del agua. Es una reacción de dismutación pero ácido-base, ¿sí? Donde el agua es donador de protones, entonces es un ácido, pero también es aceptor, entonces es una base. Algo también sucede en las reacciones de óxido-reducción, algo parecido. Aquí el peróxido, uno es reductor y la otra molécula de peróxido es oxidante. Entonces reaccionan las dos y se da una dismutación formando oxígeno y 2 moléculas de agua. Esa es la reacción de dismutación, que a final de cuentas pues sí es una descomposición de
del peróxido de hidrógeno. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces me quedé hasta aquí. Entonces, por esta descomposición generalmente es necesario también titularlas o valorarlas para ver qué concentración de peróxido tienen. Y para eso podemos utilizar un método volumétrico de oxidorreducción de manera directa, utilizando permanganato, se llama permanganometría el método. Incluso también se puede usar un método indirecto utilizando un método iodimétrico. La concentración de estas soluciones se expresa generalmente en volúmenes que indican el volumen de oxígeno medido en mililitros o litros. O sea, a pesar de que estamos determinando oxigenada, generalmente en los envases viene como volumen de oxígeno debido a esta reacción de descomposición. En condiciones normales de presión y temperatura puede formarse por descomposición, o sea, el oxígeno se forma por descomposición del peróxido de hidrógeno contenido en una unidad de volumen de muestra, medida ya sea en mililitros o litros. Y ahí está la reacción de descomposición. En los métodos con permanganato se titula el agua oxigenada con la muestra en forma directa con una solución previamente normalizada de permanganato de potasio. O sea, también el permanganato, como lo debieron de haber visto en una de las prácticas, hay que estandarizarlo, hay que normalizarlo, hay que averiguar cuál es su concentración real, porque sufre algunos procesos también de descomposición debido a reacciones químicas que tienen, ya que es un agente oxidante muy agresivo. Ahí tenemos 3 semirreacciones interesantes que nos van a servir. El paso de peróxido a agua, ya está balanceada la semirreacción, la costilla de 2 protones, es una semirreacción de reducción, ¿sí? Y tenemos 2 protones, esto es en medio ácido, y su potencial estándar. Aquí el oxidante es el peróxido y el reductor es el agua. Otra semirreacción de reducción, en este caso es el oxígeno con 2 protones y 2 electrones, porque esto está en medio ácido, por eso tiene los protones, pasa a peróxido. El oxidante y el reductor es el peróxido. Vean cómo es un anfolito el peróxido, ¿sí? El peróxido en esta semirreacción funciona como reductor y en esta otra funciona como oxidante y en la segunda funciona como reductor. O sea, puede ser oxidante y reductor y tiene diferente potencial estándar de reducción, la ecuación correspondiente. Y por otro lado tengo el permanganato, 5 electrones, 8 protones, me da manganeso 2 más, acuoso, más 4 moléculas de agua. ¿Alguna duda? Y su potencial estándar de reducción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Vamos a utilizar lo que les mostré hace un momento sobre la escala de predicción de reacciones. Tengo una escala en potencial eléctrico en volts y coloco los 3 potenciales, el de menor, el medio y el mayor. Vamos a ver todos los procesos que están involucrados en el sistema que vamos a estudiar. Primero voy a determinar la reacción de titulación, la titulación que vamos a efectuar con permanganato, y después les voy a mostrar la reacción de descomposición del peróxido en esa misma escala, ¿sí? Entonces ahí están los 3 potenciales, de menor a mayor. El de 0.682 corresponde a esta semirreacción. Coloco arriba el oxidante, que es el oxígeno, y abajo el peróxido. El de la el segundo potencial de 1.51 corresponde al del permanganato. Coloco el oxidante y el reductor, es el manganeso 2 más. Y el de 1.77 corresponde a la primera semirreacción. Aquí el peróxido es oxidante y el agua es el reductor. Veamos cuál es la reacción de titulación. Se supone que es el peróxido con el peróxido que va a reaccionar con el permanganato. Pero aquí, por ejemplo, si yo lo hago reaccionar con no se puede porque están en la misma posición, los dos son oxidantes, ¿sí? Pero este sí es reductor. Aquí sí está como reductor. Y de hecho me permite una reacción espontánea, la regla de la N invertida. Entonces el permanganato va a reaccionar con el peróxido.
formándome oxígeno y manganeso 2 más. Esa es mi reacción de titulación. Ahora la voy a escribir. Primero voy a poner mis dos semirreacciones. De permanganato paso a manganeso, así como está la ecuación. Y la otra, y su potencial eléctrico correspondiente. Y después tengo de peróxido paso a oxígeno. Esto implica invertir la ecuación, porque estoy con esta ecuación. O sea, pongo peróxido ahora aquí y el oxígeno del otro lado. Pero mantengo el potencial con el mismo valor, como potencial eléctrico. Ajá. Las dos semirreacciones tienen electrones, un número de electrones transferidos distinta, 5 y 2. Necesito que las dos tengan el mismo número de electrones, porque no puede haber electrones excedentes. Los electrones que se van en el proceso de oxidación deben de ser aceptados en el proceso de reducción, los mismos. Entonces esta la multiplico por el 2, los 2 electrones, y la siguiente la multiplico por los 5 electrones, para que se me vuelvan 10 electrones. Ahora lo que voy a hacer es sumar las reacciones. Este 2 me va a afectar al permanganato, a los protones, a los electrones, al manganeso 2 más y al agua. Y estos 5 electrones al peróxido, al oxígeno, a los protones y a los electrones, obviamente. No me afecta el potencial. El potencial no se ve afectado porque la multipliqué por esos valores. Sumo las dos ecuaciones. Aquí, y entonces me quedan 2 de permanganato, 5 de peróxido, 2 por 8, 16 de protones. Y de este lado 5 por 2, 10. 16 y 10 de los 16 se me pueden ir con 10 protones, entonces nada más me quedan 6 protones del lado izquierdo. Me quedan 2 de manganeso, 2 más 5 oxígenos, moléculas de oxígeno, más 8 moléculas de agua, porque son 2 por 4, 8 moléculas de agua, y ya tengo la reacción global. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Sí. Ok. Ahora voy a calcular el potencial estándar de esa reacción global, que sería el potencial de celda. El primero es el proceso catódico, porque es la reducción, y el segundo es el proceso anódico, porque es la oxidación. Entonces, cátodo menos ánodo, 1.51, potencial catódico, o sea, el estándar, menos 0.682, y me da 0.828 volt. Es un valor positivo, lo cual me indica que es una reacción espontánea, tal y cual me lo está diciendo el diagrama. El diagrama también ya me había predicho eso. Esa es mi reacción de titulación de peróxido con permanganato. Es decir, 2 moles de peróxido de permanganato reaccionan con 5 de peróxido en medio ácido con 6 protones. Me da 2 de manganeso 2 más 5 oxígenos, más 8 moléculas de agua. Si quiero la constante de equilibrio de este sistema, entonces el número de electrones totales, en este caso no es ni 5 ni 2, sino es 5 por 2, 10 electrones por el potencial de celda, 0.828 entre 0.06, me da 138, logaritmo de casi 138, eso quiere decir que es una constante de equilibrio de 10 a la más 138, o sea, está tremendamente desplazada hacia productos, muy cuantitativa la reacción. Sí la puedo usar como reacción de titulación. Y solo que hay una cosa es la espontaneidad del sistema, o sea, hacia dónde se desplaza, ya vimos que se desplaza hacia productos, y otra es la cinética. Generalmente las reacciones de óxido de reducción no es un inconveniente, tal vez en comparación con las de ácido base, tal vez sí, son lentas, no son tan rápidas. Entonces, cuando uno está haciendo una titulación, hay que esperarse un poquito a que se establezca el equilibrio, un poquito más por lo menos que en las reacciones de ácido base. ¿Sí? Hay que ser un poquito más paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor, todo está quedando muy claro. Ahorita no. Eso espero. Bien, veamos el proceso de descomposición
de dismutación del peróxido. Lo voy a ver aquí mismo en el diagrama. Tenemos las dos moléculas. Vean que está el peróxido como oxidante y como reductor en dos diferentes semirreacciones. Bueno, aparte, antes de empezar con esto, vamos a necesitar el peso equivalente del peróxido para nuestros cálculos. Esto es la masa molar o peso molecular entre 2. Ahorita les explico por qué esto. ¿Cómo lo obtengo? Vamos primero con el proceso de descomposición. La reacción va a ser entre moléculas de peróxido. Una que va a funcionar como oxidante y otra que va a funcionar como reductora. ¿Sí? En una reacción espontánea formándome oxígeno y agua, precisamente. ¿Sí? Si analizo cada proceso individual, tengo peróxido, 2 protones más 2 electrones me da 2 moléculas de agua. Estoy con esta semirreacción y el potencial es 1.77. Ese es un proceso está al revés, de reducción. Ahorita lo corrijo. Y la de abajo sería el segundo proceso. Nada más que está invertida la ecuación, porque tenemos que poner los dos peróxidos del mismo lado. Si el peróxido me daría oxígeno, 2 protones y 2 electrones, y el potencial es 0.682. Ese es el proceso de oxidación en realidad. Entonces lo tengo que invertir. A ver, vamos a corregirlo de una vez, si no se me va a olvidar después. Este sería reducción, no oxidación. Este sería oxidación. Ahorita me di cuenta que lo tenía mal. Entonces sí, lo demás creo que sí está bien. Este sería ánodo, cátodo. Lo demás creo que sí está bien, nada más ese era el error. Y no era un error no era simple. Bueno. Entonces es reducción y el segundo va a ser el de oxidación. Entonces sumo las dos semirreacciones. Aquí en este caso tengo el mismo número de electrones, son 2 y 2. Entonces directamente la sumo y me quedan 2 moléculas de peróxido. Los 2 protones se me van, porque son los mismos del lado de reactivos y de productos. Me quedan las 2 moléculas de agua y me queda el oxígeno. Si quiero el potencial de celda sería el proceso anódico, o sea, el ánodo sería la oxidación aquí y el cátodo sería la reducción. Potencial del cátodo menos el del ánodo, 1.77 menos 0.82 me da 1.088. También es un proceso espontáneo, ¿no? Si quiero calcular la constante de equilibrio, serían los 2 electrones por el potencial de celda entre 0.06, me da 36.27. O sea, también es una constante de equilibrio bastante, con un valor alto. Esa es la reacción de descomposición, o bien de dismutación. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No sé. Bueno, ahora bien, ¿cómo saco ese peso equivalente? Bueno, no sé si les han dicho en sus clases de teoría, pero una definición de peso equivalente es la cantidad de sustancia que transfiere un mol de partícula. Es uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, para obtener el peso equivalente, lo puedo obtener en la semirreacción o bien en la reacción global, ¿sí? Por ejemplo, en esta semirreacción del peróxido que ocurre en este proceso, la voy a reescribir aquí. Tengo peróxido, quiero escribir, no se deja.
No quiero escribir bien mi pluma. Uy, no. Que me falla ahorita esto. Ahí ves. Escribiendo muy feo. Estoy escribiendo esta semirreacción. Peróxido me da... Ah, está escribiendo muy feo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos... a ver si la puedo mejor copiar. Toda esta. La voy a copiar y de aquí voy a separarla. Voy a quitar esta y voy a quitar esta. Voy a quitarles todos estos marcadores ahorita. Todas las animaciones, porque si no me van a interferir en lo que quiero escribir. El de animación. Tengan paciencia, por favor. Que luego fallan los aparatitos digitales. A ver, ya con eso es suficiente. Bueno, le voy a quitar esto ahorita antes de balancear la ecuación. Esta parte, nomás me quedo con la pura semirreacción. Uno de los conceptos es, les decía, de peso equivalente, es la cantidad de sustancia que me transfiere un mol de partículas. En este caso, cuando hablamos de reacciones de óxido-reducción, es un mol de electrones. Entonces, fíjense lo que va a hacer. Aquí se están transfiriendo, una molécula de peróxido te transfiere 2 moles de electrones. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Si yo lo quiero convertir a un mol de electrones, necesito dividir toda la semirreacción entre 2. Toda. Y entonces, ¿qué creen? Que me queda un mol entre 2. Y un mol es un peso molecular entre 2. Precisamente el peso equivalente del peróxido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se entendió o no? Ya me revolví un poco, profesor. A ver, va de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. El concepto es la cantidad de sustancia, obviamente en gramos, que te transfiere. Bueno, la cantidad de sustancia que te transfiere un mol de electrones. ¿Sí? Porque el cálculo del peso equivalente en reacciones redox es peso equivalente de manera general es igual a peso molecular entre número de electrones transferidos, pero en la semirreacción. Entonces, en esta semirreacción, nada más del peróxido, porque lo que me va a funcionar es el peso equivalente del peróxido, es lo que necesito. En la semirreacción, que es la que me sirve para reaccionar con el permanganato, veo que es un mol de peróxido que me transfiere 2 electrones. ¿En eso estamos bien? Sí. Yo necesito, esto significa que es un peso molecular de peróxido que me transfiere 2 electrones. Si yo quiero que la ecuación se ajuste a que me transfiera un solo electrón, necesitaría dividirlo entre el número de electrones, entre 2. Pero eso significa dividir toda entre 2, toda la ecuación. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, ¿ahora qué me queda? Medio mol de peróxido
me transfiere un mol de electrones, porque ahora me quedó así, ¿no? Un medio de peróxido me da un medio de oxígeno más un protón más un electrón, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto es medio mol de peróxido? Pues es la mitad del peso molecular. Eso quiere decir que es un peso molecular entre 2. Es como precisamente calculo el peso equivalente. Peso molecular entre 2. O masa molar entre 2. Esta es la cantidad de sustancia que me transfiere un mol de electrones. ¿Sí o no? ¿O todavía no? Sí, ya queda profesor. Ahora, no solo de ahí la puedo sacar de esta también. Fíjate, me voy a regresar tantito antes, cuando balanceé la ecuación. Cuando la balanceé, multipliqué la semirreacción primera por 5 y la primera por 2 y la segunda por 5, ¿sí? Para que se me igualaran los electrones. En toda la reacción global, ¿cuántos electrones se están transfiriendo entonces? Pues básicamente 2, ¿no? ¿Serán 2? Ah, no, 5. 5 Cinco. con el permanganato. Ajá. El permanganato transfiere 5 y el peróxido 2. Pero yo necesito que los dos procesos, el de oxidación y el de reducción, tengan los mismos electrones cuando voy a hacer el balanceo de la ecuación global de esta. Tendría que multiplicar para que nos dieran por 5, ¿no? Por 5 la del peróxido y por 2 la del permanganato. Para que... ¿Y cuánto me da? ¿Cuántos electrones? 10. Entonces necesito el número de electrones totales. Y es el número de electrones del proceso 1 por el del proceso 2. En este caso era 2 por 5, ¿no? Igual a 10. Ajá. Entonces ahora lo que voy a hacer es dividir la global entre 10. Entre 10 electrones toda. Entre 10, toda. Y con eso voy a sacar los pesos equivalentes de todas las sustancias que están ahí. Por ejemplo, del permanganato, si yo quisiera el peso equivalente del permanganato, esto me quedaría, esto yo lo puedo reducir a 1 entre 5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces esto sería el peso equivalente del permanganato, por ejemplo, de potasio peso equivalente sería peso molecular entre 5. Y por ejemplo el del peróxido, que es el que me interesa, ¿sí? Yo esto lo puedo reducir también. Sería 5 por 1 y 2 por 5, 10. Se me van los 5 y me quedaría 1 entre 2 de peróxido, ¿o no? Sí, profe. Sí. Nuevamente sería peso molecular entre 2, nuevamente. ¿Sí quedó? ¿Sí o no? Sí. ¿O no se entendió? Entonces eso lo voy a necesitar. Eso lo voy a necesitar yo para mis cálculos. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí. Profe. Muy bien. Bueno, y como habíamos visto, en la determinación de peróxido, el permanganato va a funcionar como un autoindicador, que es de color morado. Va a desaparecer el permanganato cuando se va adicionando, tan pronto como sucede esto, porque se reduce a manganeso 2 más. Y tan pronto como se termina la titulación, una fracción de gota del exceso de solución de permanganato va a dar un color rosado. Y esto nos va a indicar que la reacción ha finalizado. Por lo tanto, el punto final no ocurre justo en el punto de equivalencia. De hecho, ningún punto final está justo en el punto de equivalencia.
¿sí? Sino con una fracción de gotita, ¿sí? A veces para minimizar este error se hace una determinación que se llama corrección en blanco. En este caso no lo planteé, ¿no? Quería plantear una corrección en blanco, pero ya no me dio tiempo, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que haces para tratar de disminuir el error de la titulación, pues es que preparas una muestra sin el analito, ¿sí? Con todo lo que le adicionaste a la muestra original, nada más que es una muestra parecida que no tiene el analito. Si pusiste agua, le pones agua. Si pusiste un poco de ácido, le pones ácido. Si calentaste, la calientas. Si le pones sal, le pones sal. Si le quieres poner pimienta, le pones pimienta, pero no tiene analito, ¿no? Solamente, ¿sí? Entonces haces tu determinación y si te da alguna lectura, esa lectura, ese volumen que te dio, se lo quitas al volumen de gasto de la muestra y ya hiciste una corrección, ¿sí? Porque seguramente hubo algo que le añadiste con el cual reaccionó el permanganato, entonces hay que quitar eso que le añadiste, ¿no? Más o menos. Entonces eso generalmente se hace para mejorar la exactitud de las determinaciones. El objetivo es determinar el contenido de peróxido de hidrógeno en una disolución comercial de la misma, o sea, de agua oxigenada, mediante valoración con permanganato de potasio, ¿no? Vean, aquí está el ejemplo más o menos el que usamos, ¿no? Agua oxigenada al 3.5%, masa volumen. Y por acá también tenemos el dato de en volúmenes de oxígeno, que sería, dice, cada 100 mililitros contiene peróxido de oxígeno equivalente a 10.5. Profesor. No alcanzo a leer muy bien. Ajá. Sí, adelante. Bueno, a mí ahí también me resulta una duda. ¿Qué significan cuando ponen volúmenes de oxígeno? ¿Cómo es esa medida? Ahorita voy. Sí, sí, no está fácil. Ahorita aparece la explicación, ¿sí? Dame chance. Sí, okay. Me parece que es la cantidad de oxígeno producido en litros por cada litro de disolución de agua oxigenada. Es una unidad de concentración. Bueno, estos son los materiales. Necesitamos permanganato al 0.1 normal, ácido sulfúrico 1,1, básicamente diluido, porque necesitamos hacer la reacción en medio ácido. Y aquí está la imagen del permanganato de potasio y una disolución de la misma, ¿no? Por acá tenemos unas disoluciones también de permanganato de potasio a diferentes concentraciones, ¿sí? Desde la más baja hasta la más alta, ¿no? Para que conozcan cómo se ve el permanganato. De hecho, se ven muy bonitas las disoluciones. Tenemos aquí otra disolución muy concentrada de permanganato y una diluida. Básicamente se pone una bureta donde va a ir el permanganato de potasio a concentración conocida, el matraz del Meyer que va a tener la muestra con peróxido a concentración desconocida y gotas de ácido sulfúrico o una cantidad de ácido sulfúrico que nos va a acidificar el medio. Este es el arreglo, ¿no? Esta es la metodología general. Yo la pongo en letras, en palabras, porque yo quiero que desarrollen, que lo lean y que desarrollen el diagrama de flujo, ustedes. La metodología es la siguiente: con una pipeta volumétrica transferir una alícuota de 5 mililitros de la solución de agua oxigenada. Entonces, con una pipeta aforada o volumétrica de 5 mililitros, tomas directamente de la botella de agua oxigenada y lo transfieres a un matraz aforado de 100 mililitros, ¿sí? Entonces pasas tu alícuota completa. Ahora, aquí nomás me faltó mencionar, no sé por qué se me faltó, pero lo voy a poner. Hay que aforar el matraz con agua destilada. Ajá. Aquí me faltó eso, ¿no? De una vez lo pongo. Que eso también es importante. Ajá. Preferencia desionizada, pero puede ser destilada. Ajá. También lo guardo. Después dice, con una pipeta volumétrica de 10 mililitros transferir una alícuota. Ahora va a ser una alícuota del
vas a tomarla del matraz aforado, obviamente. ¿Cómo le haces? No lo tomas directamente del matraz, sino que del matraz lo pones podría ser en un vaso de precipitados pequeño, y de ahí introduces tu pipeta volumétrica de 10 mililitros y tomas una alícuota y la transfieres a un matraz en el medio. Puede ser de 150 a 250 mililitros. Entonces, ojo con el proceso, ¿no? Tomas 5 mililitros de agua oxigenada, lo pasas al matraz de 100, aforas, y de ahí vas a tomar alícuotas de 10 mililitros. ¿Sí se entendió esta parte? Sí, sí, profesor. Lo pones en matraz en el medio, la alícuota, y con una piseta adicionas agua a aproximadamente un volumen de 25 mililitros. Puede ser un poco más, un poco menos, no importa. Nada más es dar un volumen para que se pueda ver el punto final de la determinación, ¿sí? Nada más esa es la finalidad de esa agua. No es realmente, no tiene efecto sobre la dilución en los cálculos, sobre todo. Antes de que termines, añades 2 mililitros más o menos de ácido sulfúrico diluido, del que puse de 1 a 1, y procedes a titular con permanganato de potasio .1 normal hasta que aparezca un ligero color rosa que persista aproximadamente 30 segundos, y haces esta determinación por triplicado, al menos, ¿sí? Y con esto vas a calcular el porcentaje en masa-volumen de peróxido de hidrógeno y los volúmenes de oxígeno contenido, ¿sí? Algunas notas importantes: dice que en la titulación las primeras porciones se decoloran, o sea, cuando tú estás adicionando el permanganato, se te pinta, pareciera que llegaste al punto final, ¿sí? Más o menos como se ve aquí. Crees que ya llegaste, pero se te decoloran, y esto ocurre lentamente. Entonces tienes que darle tiempo. ¿Por qué? Porque no llegas al equilibrio rápidamente, ¿sí? Acuérdense que les dije que las reacciones redox generalmente tienen una cinética lenta. Esto va a ocurrir cuando formes manganeso 2 como sulfato de manganeso, y entonces el propio manganeso 2 te va a funcionar como catalizador. Cuando ya haya suficiente manganeso 2 formado en el sistema, va a funcionar como catalizador y te va a acelerar la reacción. Entonces va a ser más rápida la titulación. Al principio lenta, y pareciera que ya llegaste al punto final, pero no es así, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Este punto. Sí, profesor. En ocasiones también llega a haber sustancias orgánicas que se adicionan a la disolución de agua oxigenada, sobre todo para darle estabilidad. A veces también esas te consumen algo de permanganato en la titulación, dándote gastos ligeramente mayores, ¿sí? Entonces también hay que considerar esto, y a lo mejor en este caso también, a veces, si se puede, de ser posible, pues si se puede hacer una determinación en blanco, pues estaría genial, ¿no? Para hacer correcciones. En nuestro laboratorio no lo hacemos, ¿no? Generalmente, pero se puede hacer. Entonces más o menos es así: tú pones la bureta con la solución de permanganato .1 normal y tu muestra, preparada como ya lo mencionamos, ¿sí? En la metodología. Todo va a ser incoloro, ¿no? ¿Sí? Así se va a ver. Por medio vayas adicionando permanganato, pues vas viendo este fenómeno. Como repito, como que vas llegando al punto final, pero no es así. Inmediatamente se te regresa el color. Sí tarda un poquito, algunos segundos. Pero regresas nuevamente a la solución incolora. Repito, es por la cinética de la reacción, no llegas al equilibrio rápido, ¿no? Hasta que tengas el catalizador que ya mencioné, se va a formar ahí, se va a ir el proceso más rápido. Entonces el punto final va a ser de incoloro a violeta. El violeta lo alcanzas cuando llegues al punto de equivalencia y adiciones una gotita en exceso de permanganato, que es en color morado, y entonces la solución en el matraz se te vuelve morada y has llegado al punto final. Y entonces con eso tomas lectura de tu volumen gastado de permanganato de potasio .1 normal que ocupaste para determinar el peróxido. ¿Alguna duda? No, por el momento no. En realidad está muy sencilla, ¿sí?
Más o menos es una imagen de una titulación precisamente de peróxido con permanganato. ¿Cómo vas a hacer tus cálculos? Bueno, considerando ya la reacción de titulación que ya obtuvimos, tenemos la masa molar del peróxido, que es 34.01 gramos por mol. Ya sabemos cómo obtener el el peso equivalente del peróxido, que es 34.01 entre ¿cuánto? ¿Dos? Entre 2, ¿verdad? O sea, el peso molecular entre 2. Ahora, según el principio de equivalencia, en el punto de equivalencia, un miliequivalente de peróxido va a ser igual a un miliequivalente de permanganato de potasio. Cuando yo llegue al punto de equivalencia de la reacción, teóricamente. Acuérdense que en realidad llego al punto final. O sea, es un punto de equivalencia es teórico y punto final es experimental. Pero yo siempre tengo que pensar que llego al punto de equivalencia cuando yo llego al punto final. Entonces, por eso los cálculos se aplican en el punto de equivalencia. Bueno, se debe de cumplir esto. Con esto voy a determinar la cantidad de peróxido, pero lo único que tengo son variables volumétricas. Conozco la concentración normal, que me faltó ponerla aquí, pero es la concentración normal de permanganato de potasio. Esta la debo de conocer. Aquí donde dice dónde en esta tablita me faltó poner esa, la voy a poner. Y el volumen que me gaste, volumen gastado de permanganato de potasio, que tampoco lo estoy poniendo, válgame, ahora se me pasaron varias cosas. Volumen de permanganato y volumen y normalidad de permanganato de potasio. Esto ya lo conozco. Cuando llegue al punto de equivalencia, al punto final, conozco el volumen gastado de permanganato. De aquí. Su normalidad, y lo multiplico por un factor de dilución. ¿Cuál es ese factor de dilución? Fíjense que tomé una muestra de 5, lo llevé a 100, pero no estoy titulando los 100 mililitros, ¿sí? Sino que solo tomo 10 mililitros de los 100 para titular y hago varias repeticiones, o sea, son siempre alícuotas de 10. Díganme cuál es mi factor de dilución entonces. 10. 10, ¿verdad? 100 entre 10, 10. Ese es mi factor de dilución, ¿sí? Porque con ese factor de dilución yo sé cuánto, o sea, cuando yo hago la titulación, lo único que obtengo son los miliequivalentes en 10 mililitros. Cuando utilizo el factor de dilución, ahora sé cuántos miliequivalentes hay en 100. Y esos miliequivalentes, por tanto, también estaban en 5 mililitros de muestra que tomé. Entonces, ese es mi factor de dilución de 10. No les puse el valor porque quiero que ustedes lo obtengan. Con esto obtengo los miliequivalentes de peróxido directamente en los 5 mililitros que puse. Y si lo multiplico por el peso miliequivalente del peróxido de hidrógeno, que estaría en gramos sobre miliequivalente, sería dividiendo el peso miliequivalente el peso equivalente entre 1000 para obtener el peso miliequivalente, me daría la masa en gramos de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada. Y ya teniendo la masa, y si la divido entre el volumen de muestra de esta metodología, ¿cuál es el volumen de muestra de peróxido? 5, 100 o 10. Cinco. 5. Entonces, lo que me salga aquí en gramos lo divido entre el volumen de muestra, 5 mililitros, y lo multiplico por 100 y tengo mi porcentaje de peróxido de hidrógeno. ¿Sí se entendió?
profe. Sí. Siguiendo con los cálculos, ahora voy a obtener los volúmenes. Fíjense, un volumen va a ser 1 litro de oxígeno por 1 litro de disolución. Ajá. Eso es un volumen. 10 volúmenes son 10 litros de oxígeno por 1 litro de disolución, por ejemplo. Estos volúmenes se obtienen considerando que 1 mol de oxígeno tiene un volumen de 22.4 litros a condiciones normales de presión y temperatura. De hecho, este es un valor constante. Cualquier gas, el que quieran, metano, oxígeno, aire, hidrógeno, de hecho se llama la hipótesis de Avogadro, me parece. Cualquier gas, si es un mol a condiciones normales de presión y temperatura, esto es a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, ocupa 22.4 litros. ¿Sí? Lo cual además quiere decir, o sea, lo puedo extrapolar, cualquier gas de cualquier naturaleza, un mol de un gas va a ocupar a condiciones similares de otro gas, va a ocupar el mismo volumen. ¿Sí? Si está a 25 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas, un mol de hidrógeno va a ocupar el mismo volumen que un mol de metano. ¿Sí? En este caso es a condiciones normales. 0 grados Celsius, una atmósfera de presión. No es 25 grados Celsius, es 0 grados Celsius. Y cualquier mol de gas va a ocupar 22.4 litros. Pues con esa información puedo obtener los volúmenes. Vamos a suponer, no le estoy haciendo la chamba completa, que yo de aquí tengo los miliequivalentes. ¿Sí? Hasta aquí. Y y también puedo usar la masa. Puede ser los miliequivalentes o con la masa de peróxido. Yo lo puedo convertir en moles, ¿o no? ¿Cierto o no? Si tengo la masa en gramos del peróxido, la puedo pasar a moles, ¿no? ¿O no se puede? Sí. ¿Qué uso para pasar a moles si tengo masa en gramos de peróxido? Pues ¿Qué? el peso molecular. El peso molecular, pero no el equivalente, el peso molecular, ¿no? Ese que me relaciona gramos con mol. ¿Sí? Entonces puedo obtener moles. Vamos a suponer que yo obtuve esta cantidad de moles de peróxido. 0.0055 moles. Ajá. Voy a convertirlo a moles de oxígeno. Y eso lo veo aquí en la reacción, en la de descomposición. 2 moles de peróxido me da 1 mol de oxígeno. Entonces tengo las moles de peróxido, las convierto a moles de oxígeno sabiendo que 1 mol de oxígeno es a 2 moles de peróxido por la estequiometría de la reacción. Con esto convierto a moles de oxígeno. Pero además, por esta relación que tengo que 1 mol de oxígeno es 22.4 litros a condiciones normales de presión y temperatura, entonces las moles de oxígeno que me salieran aquí, las voy a convertir a volumen en litros, sabiendo que 1 mol de oxígeno es a 22.4 litros de oxígeno. Entonces, moles de peróxido se me van con moles de peróxido, de oxígeno, y me queda en litros de oxígeno. En este caso me queda 0.0616 litros de oxígeno. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Con esto ya convertí estas moles de peróxido a litros de oxígeno, a condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, estos litros que obtuve vienen de estas moles de peróxido, pero estas moles de peróxido, ¿en cuánta muestra están? ¿En cuánta muestra de peróxido? Era en 5 mililitros. 5 mililitros. El concepto me dice que debo de calcular para 1 litro de disolución. Entonces esos son 1000 mililitros. Entonces para 1000 mililitros, ¿cuántos litros de oxígeno? Si para 5 mililitros de disolución hay 0.0616 litros de oxígeno, pues hay 12.32 litros de oxígeno.
Eso significa que los volúmenes de oxígeno son 12.32 volúmenes de oxígeno. ¿Ya quedó? Sí, profe. Ya ven Sí, que no profe. está tan... ¿no? Pura estequiometría nada más. Bueno. Y entonces van a hacer este ejercicio para reportar. Se determina el contenido de peróxido de hidrógeno en un envase de agua oxigenada mediante la metodología ya descrita, mediante una determinación con permanganato de potasio. En la siguiente tabla se enlistan los resultados del análisis de 5 alícuotas, o sea, 5 repeticiones de una muestra de agua oxigenada del envase. O sea, seguimos la metodología que puse ahí de tomas 5 mililitros, lo llevas a un matraz aforado de 100, aforas y tomas alícuotas de 10. Esas alícuotas de 10, pues yo estoy tomando 5 repeticiones de 10. Ajá. Y ahí está el volumen gastado de permanganato. Y la concentración, no van a usar 0.1 como viene en la imagen que tenemos aquí, directamente, ojo. ¿Sí? Yo les estoy dando una concentración, una concentración real, ¿no? De una solución que alguna vez preparamos, 0.102 normal. Esta es la que van a usar, aunque dense cuenta que casi es 0.1 normal. Y este es el gasto. 99291 mililitros de permanganato. Hay que calcular para cada ensayo el porcentaje de peróxido, como ya lo vimos, y los volúmenes de oxígeno, ¿sí? Litros de oxígeno en un litro de disolución, como lo hicimos. Vas a calcular el promedio de los dos, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que no lo hicieron bien en la práctica pasada. El coeficiente de variación, por si no, ya llevaron estadística, ¿no? ¿O no? Sí, ya. Sí, profe. Chispas, eso ya deberían de saber. Es la desviación estándar esta que es la desviación estándar, entre el valor promedio, acuérdense que es el promedio, ¿no? O sea, estos valores de aquí, desviación estándar, por 100, ¿sí? Por 100, no se les olvide, y eso te da un porcentaje, que te está hablando del porcentaje de dispersión de los datos, ajá, de los resultados que estás obteniendo. Nada más eso. ¿Sí? Ya que tengas eso, vas a calcular, bueno, aquí dice calcula los porcentajes de peróxido, o sea, esto, los volúmenes, esto, y completar la tabla. Tienen que reproducir esta tabla y completarla. Y entonces hay que determinar el porcentaje de peróxido con sus respectivos límites de confianza, al igual que los volúmenes, con una prueba de TD-Student. Nada más van a usar esta tablita a un nivel de confianza de 95%. Usen esta, por favor, ¿sí? Que se las voy a proporcionar ahí. Y entonces lo único que tienen que hacer, pues, es sustituir el valor medio, resolver esta parte del límite, o sea, elegir la TD-Student. De hecho, o sea, es bien fácil. Tienes 5 repeticiones, los grados de libertad es n-1, entonces 5 menos 1, 4, al 95%, pues sería 2.776, ¿sí? Para 4 grados de libertad. Lo sustituyes aquí, el número de datos es 5, n es el número de datos, le sacas raíz cuadrada, la desviación estándar, pues es la que calculas aquí, y resuelves, entonces me das el límite de confianza en porcentaje, y con su intervalo de confianza. O sea, nada más, ¿cómo se obtiene el intervalo? Pues nada más lo resuelves, lo que te dé de valor medio, le sumas este valor, y también se lo restas, para que te dé los dos límites, ¿sí? Y lo mismo con los volúmenes de oxígeno. Y ya que tengas el intervalo, entonces ahora te pones a analizar, ¿no? Y me dices si se cumple la cantidad de peróxido y de volúmenes de oxígeno que están en las especificaciones del envase. O sea, con este intervalo me tienes que decir si tú crees que se cumple, que tienes, el envase dice que tienes 3.5% de peróxido y 10.5 volúmenes de oxígeno. Ajá. Entonces, con este intervalo me vas a decir si sí cumple o no la especificación. ¿Sí se entiende? Sí.
O sea, yo creo que el ejercicio está muy, digo, yo sé que luego también les cuesta trabajo, pero muy ad hoc a lo que ustedes van a hacer en el campo. Yo lo que he estado tratando es que las prácticas que hacemos, modificarlas un poquito para, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, pues no dejarles tan ambiguo el trabajo, o sea, aterrizarlo un poquito hacia los casos reales, ¿no? O sea, esto creo que les puede servir porque es lo que ustedes harían, ¿no? En un laboratorio. O sea, harían un análisis y muy probablemente van a tener que comparar con datos reales, con una referencia que puede venir en una norma o en una especificación de un envase, como en este caso, y ustedes van a evaluar si cumple o no las especificaciones, si está rebasando los límites permitidos según una norma. Creo que eso es lo que ahorita en este momento les puede servir, ¿sí? Del curso de química analítica. O sea, le di un poco un enfoque más aplicado, ¿no? Hacia lo que van a hacer. Y con esto, pues termino mi exposición, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Decía ya tres. Gracias, Profe, profesor. gracias. Ah, bueno, Gracias. no hay objeciones, no hay nada. Creo que no, profe. No, profe, creo que no. Bueno, entonces les voy a No, para subir mí. les subo la presentación con el problema y ya les pongo ahí en la plataforma lo que quiero que reporten y hago las correcciones también que ahorita haya visto, ¿no? Que en la presentación para que no se confundan. Ujú. Ok, sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos las Bueno, esa es la práctica, profesor. Gracias, profe, Esté nos bien. vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.